Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con usted su hermano Rockel. Cuando vamos a la Eucaristía, generalmente perdemos de vista un aspecto importante. Recordemos una oración que dice el presidente de la celebración o el presbítero. Oren hermanos para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y que repetimos nosotros, el pueblo: el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Entonces vamos a la Eucaristía y perdemos de vista que la misa es un verdadero sacrificio. Pero tenemos que aclarar la palabra sacrificio, porque generalmente podemos tener algún grado de distorsión. Entonces vamos a empezar diciendo que en la iglesia nos enseña que cuando nosotros estamos en gracia y en comunión con Cristo, todas las obras que hacemos por amor a Dios, entregado por el bien, son sacrificios agradables a Dios, obviamente unidos a Cristo. Eso nos enseña la Biblia cuando nos dice en Romanos 12:1 lo siguiente: los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Por lo tanto, vemos que todas las cosas que nosotros hagamos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, desde que hacemos acciones que no nos parecen tan espirituales, pero si las hacemos en comunión con Dios, toda nuestra vida se convertirá en una obra de sacrificio. Pero vamos a ir aclarando algunos puntos. Primero, el sacrificio en sentido genérico, para muchos de nosotros decimos que es un esfuerzo que hacemos por el bien. Por ejemplo, cuando los padres dicen nos hemos sacrificado por nuestros hijos, se refiere a este tipo de esfuerzo. Entonces también tenemos este sacrificio que hablamos, que es un sacrificio que hacemos en unión con Cristo y que simplemente podríamos decir que es una adhesión. Cuando hacemos buenas obras, ayunamos, oramos, trabajamos con empeño por amor a Dios, también son un tipo de sacrificio. Pero hay un sacrificio que llamamos nosotros que fue el que establece Dios. Un sacrificio que podríamos llamar que litúrgico y que Dios es el que lo establece. ¿Cuáles son las características de este sacrificio? Bueno, este sacrificio, que tanto hubo en la antigua como en la nueva alianza, tiene una característica. Primero, tiene que haber un sacerdote legítimo. No puede ser cualquiera el que emite ese sacrificio. Tiene que ser un sacerdote legítimo frente a Dios. No frente a los hombres, no es que nosotros le demos legitimidad, sino que Dios es el que le da la legitimidad para que represente al pueblo y ofrezca el sacrificio a nombre del pueblo. Tiene que haber también una víctima, un fin del sacrificio, perdón. Tiene que haber un fin del sacrificio, y en este caso, ¿cuál es? Primero, adorar a Dios, reconocer su absoluta soberanía y también, ¿por qué no?, pedir misericordia y perdón por nuestro pecado. Entonces el sacrificio tiene la connotación de ser un culto de adoración, de reconocimiento y sometimiento a Dios, y también tiene el aspecto de misericordia. También tiene los aspectos que ya conocemos de acción de gracia por todos los bienes a Dios recibidos. Y finalmente tiene que haber una acción sacrificial y una víctima visible para que se dé el sacrificio. Recordemos cómo se daban los sacrificios en la antigua alianza. Tenían todos estos aspectos, tenían sacerdote legítimo, tenían un propósito para el sacrificio y tenían una víctima visible para realizar este sacrificio. Muy bien, entonces dado esto, los sacrificios de la antigua alianza fueron pasados ya, eliminados, ya no tienen validez porque se realizó una sola vez y para siempre el único sacrificio de Cristo. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 2, nos dice lo siguiente: practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Por lo tanto, tenemos
un único y absoluto sacrificio. Él también nos lo repite en la última cena, cuando vemos en Lucas 22 del 19 al 20. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. La expresión entregar el cuerpo y derramar la sangre son expresiones típicas de un verdadero y propio sacrificio. Por lo tanto, Jesucristo hace el único sacrificio de una vez y para siempre. Y con ese único sacrificio, con esa eficacia, ya todos recibimos de manera sobreabundantes los beneficios de dicho sacrificio. Sin embargo, hay otro aspecto que es muy importante. Una vez establecido el concepto de sacrificio, otra vez establecido que los sacrificios de la antigua alianza pasaron y que hay un único sacrificio, hay otro aspecto importante que Jesucristo asocia a este sacrificio. Primero, en la institución de la Eucaristía. Cuando Jesucristo dice: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Entonces está siendo partícipes en la Eucaristía de ese sacrificio. Está haciendo partícipe en ese mismo momento de ese sacrificio. Recordemos que la Eucaristía se instituyó antes de que Jesús muriera en la cruz. Entonces Jesucristo estaba haciendo un sacrificio de manera incruenta, es decir, no sangrienta, donde estaban los elementos del sacrificio. Estaba su cuerpo y su sangre. Se estaba ofreciendo al Padre y está haciendo partícipe a los que estaban en ese momento en la primera Eucaristía que Jesús establece. Pero veamos cómo se interpretó en las primeras comunidades la Santa Misa. Vemos un texto donde San Pablo está llamando la atención a los corintios porque están participando en el sacrificio de Cristo, están participando en la Cena del Señor, en la Santa Misa o Eucaristía, pero están cometiendo pecados que ofenden a Dios. Y entonces San Pablo empieza a recordarles que tengan cuidado, que no pueden estar participando en la mesa del Señor, en el sacrificio del Señor, y estar haciendo las acciones que están haciendo. Vamos a leer el texto para que veamos. Dice 1 Corintios 10, del 16 al 21. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos miembros, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Pensemos en Israel según la carne. Aquellos que comen la víctima, ¿no están acaso en comunión con el altar? Quiero decir con esto, que la carne sacrificada a los ídolos tienen algún valor o el ídolo es algo. No. Afirmo sencillamente que los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios, y ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Tampoco pueden sentarse a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. 1 Corintios 10, del 16 al 21. Varios aspectos. Veamos cómo San Pablo no solo le llama la atención, sino que hace una comparación interesante. Dice que la mesa del Señor no puede compartirse con la mesa que se le ofrece a los demonios a través de los paganos que le ofrecían sacrificio a los ídolos. Eran sacrificios falsos y podríamos decir malos, pero al fin y al cabo eran sacrificios que se estaban ofreciendo ¿a quién? A unos dioses inexistentes y por lo tanto a los demonios. Pero también San Pablo hace un comentario cuando repasen el texto, que lo verán. Hace una comparación entre los sacrificios que hacía el pueblo de Israel, que para ese momento continuaban realizándose. Los israelitas dejaron de hacer sus sacrificios una vez se destruyó el templo cuando Tito invade Jerusalén. Sin embargo, durante todo ese periodo, hasta los años 70, entonces siguieron ellos haciendo sacrificios. Entonces San Pablo le dice que el sacrificio que tenía la antigua alianza, ellos se hacían comunión con la víctima a través de comer la víctima. Entonces nosotros también hacemos comunión con la víctima y con el sacrificio
a través de la participación en la Eucaristía. Entonces podemos decir que la misa es verdadero y propio sacrificio, que no es que Jesucristo está muriendo una y otra vez, esto es importante destacarlo, sino que al igual que en la primera institución de la Eucaristía o la primera misa, que la preside el mismo Jesucristo, Él no separa o no dice que de su sacrificio en la cruz esto es algo diferente, sino que del sacrificio de la cruz surge y se actualiza en la Eucaristía. Es un único sacrificio del cual nosotros actualizamos en el sentido que hacemos presente para nosotros esa inmensidad a través de ese don que Jesús mismo establece y que Él mismo da la orden cuando dice hagan esto en memoria mía, es decir, lo estableció para todas las generaciones hasta que Él vuelva. Hay una frase que decimos en la misa: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Entonces, estamos participando del sacrificio único de la cruz en la Eucaristía. Y también nos somos comunión y somos partícipes de algo muy importante. Nosotros, con el sacerdote, todos volvemos a ofrecerle al Padre por nosotros, por todas nuestras necesidades. Jesucristo nos permite que le ofrezcamos nuevamente al Padre por todos nosotros. Recordemos que el sacerdote, como dije al inicio, no dice que este sacrificio mío, sino dice este sacrificio mío y de ustedes. Todos participamos del sacrificio. El sacerdote nos representa a la comunidad, pero todos participamos del sacrificio. Así que cada vez que vamos a la misa, tenemos la oportunidad de volver a ofrecer a Cristo al Padre, tal y como Él lo hizo en la cruz. De esta manera es algo muy importante para nosotros la Santa Misa. No podemos ir a ella como si fuera un rito vacío, como si fuéramos a cualquier cosa, como si fuéramos a unos actos que nos recuerdan la última cena. No, ahí se realiza un acto supremamente importante para todos nosotros. En el siguiente video que pretendemos hacer, vamos a ver cómo otros textos de la Biblia nos hablan específicamente de que la misa es verdadero y propio sacrificio. Que el Señor los bendiga a todos.